Listo, entonces iniciamos la segunda webconference de antropología del deporte y ahí me confirmas si se ve la presentación, por favor. Sí, se ve perfecto. Vale, gracias. Listo, entonces, bien, hoy vamos a hablar un poquito como de algunos detalles del método etnográfico que seguramente nos van a servir para pues, llevar a cabo las actividades que vienen de aquí en adelante, un poco como estos acercamientos que ustedes van a hacer a prácticas deportivas, corporales, y pues la idea es que hagan como pues una etnografía, ¿no? Es como la intención del curso. La idea aquí es un poco ver pues, algunas pistas que seguramente les puedan ayudar a hacer este acercamiento etnográfico como de la mejor manera. Bien, pues como vimos en la sesión anterior, el método etnográfico pues es un método de investigación, digamos, una forma en la que se saben cosas sobre la realidad que nos interesa y pues proviene de la antropología, por eso este curso pues es antropología del deporte. Sin embargo, pues diferentes disciplinas han aprovechado el método etnográfico porque pues funciona bastante bien, la sociología, las ciencias culturales, la comunicación, etcétera, como que diferentes áreas que no son solamente la antropología han adoptado también el método etnográfico porque pues da bastantes pistas sobre la realidad. Y bueno, en resumen, básicamente el método etnográfico, como vimos en la sesión anterior, pues consiste en hacer una inmersión profunda en la vida de la gente que queremos conocer, ¿no? Entonces, si queremos aprender sobre la cultura del box en un gimnasio box, pues lo que tenemos que hacer es como Verónica Moreira, la antropóloga argentina, pues ir a un gimnasio de box y aprender a boxear, ¿sí? Básicamente es eso, como participar en el contexto que queremos conocer. Entonces, se supone que en tiempos donde este método fue inventado, hace un par de siglos, pues Bronislaw Malinowski se fue a vivir con indígenas por allá en las Islas Trobriand durante un par de años para conocer pues cómo eran sus prácticas, sus creencias, su lengua inclusive y un poco pues consiste en eso, ¿no? Obviamente hoy en día nosotros ya no tenemos que irnos a vivir como al contexto de la gente, pero pues si podemos, pues ¿por qué no, no? Pero igual eso ya depende también como nuestro contexto etnográfico. Si mis sujetos de estudio son hinchas que van al estadio cada 8 días, pues mi campo será sobre todo cada 8 días. No obstante, yo podría acompañar a los hinchas de algún equipo durante la semana, hacer algunas de sus actividades cotidianas que a lo mejor no tienen que ver directamente con ir al estadio, pero que me dan pistas acerca de cómo es la vida de ellos y ahí podrían tener un poco sus categorías, sus maneras de sentir, de pensar, actuar, etcétera. Pero en todo caso, digamos, no hay como una obligación, un estándar de debes vivir un año con la comunidad. Poco en algún momento sí era así, pero hoy en día pues todo depende mucho de las posibilidades que tengamos, del tipo de grupo, del acceso, de cada cuánto ellos se reúnen, nuestro presupuesto también, porque pues igual hacer el trabajo de campo implica a veces unos gastos, las condiciones que tengamos. Entonces, bueno, digamos las visitas que ustedes irán a hacer, pues seguramente serán en su contexto más cercano, en su comunidad, en su barrio. Aquí yo he visto trabajos muy buenos sobre contextos locales, donde pueden hacer, no tienen que hacer muchas visitas, o sea, digamos, para cada una de las entregas que ustedes van a hacer en el curso, la idea es que hagan al menos una visita. Yo creo que con eso es suficiente poco para darnos al menos pistas de cómo es el contexto. Obviamente muchos de estos contextos que ustedes visitan son contextos que a veces conocen mucho porque, no sé, yo acá he tenido gente que trabaja como árbitra de básquetbol y hizo la etnografía sobre el arbitraje en el básquetbol, pues esa persona al participar del arbitraje del básquetbol durante años, pues poco no necesita estar haciendo visitas etnográficas, sino pues ya sabe de qué trata eso, ¿no? Un poco ya las visitas tendrían que ver con, ahí sí ser más bien reflexiva, ser consciente, ser crítica con las cosas que siempre ha vivido y tratar de registrarlas en el diario de campo y tratar un poco como de, pues sí, ver críticamente pues, qué es lo que acontece en esa experiencia de ser árbitra en un club de básquetbol o algo así. Entonces, sí, todo esto depende mucho del contexto y siempre tenemos la posibilidad de tomar la decisión como de cuánto tiempo vamos a estar y dependiendo también de las variables que a veces no podemos controlar, como el dinero, el acceso a la comunidad, etcétera.
pero pues lo fundamental es como que tratemos de pues, sí, acercarnos al grupo lo más que podamos, el mayor tiempo que podamos y pues entender como lo que es importante para la gente y también las preguntas que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿cuándo parar en el trabajo etnográfico? Es un punto importante. Algunos autores hablan de un concepto que es el punto de saturación, que es cuando la información se satura. O sea, hay un punto en el que uno habla con la gente y la gente le empieza a contar como las mismas cosas y uno empieza a ver las mismas cosas y pues es como que ya uno, el campo se le torna repetitivo, ¿no? Empiezan a pasar las mismas cosas, a escuchar las mismas cosas. Eso quiere decir un poco que llegamos a cierto punto de saturación de la información, donde pues ya a lo mejor no hace tanta falta hacer el mismo trabajo de campo, sino pues ya deberíamos cortar y ir a otro contexto etnográfico o si ese es nuestro único contexto de referencia, pues empezar a escribir y pues a hacer el informe o la tesis o lo que sea. Entonces eso es como algo muy importante que ustedes identifiquen como pues ya hay un punto en el que se puede tornar repetitiva la información, lo que está pasando, pues hay que cortar, ya no hace falta como estar ahí 1000 años para decir que estuvimos ahí. Bien, digamos que dentro del método etnográfico y en general como en la epistemología de las ciencias sociales, eh, hay como pues dos conceptos que es clave como entender, ¿no? Y sobre todo distinguir, que tiene que ver con la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Eh, Como lo dicen los nombres, un poco la diferencia tiene que ver con cantidad y cualidad, ¿no? Entonces, las metodologías cuantitativas se enfocan en cuantificar datos. Entonces, por ejemplo, si mi interés es el género, en un grupo de, no sé, bailarines de pole dance en un lugar específico, pues desde el punto de vista cuantitativo, yo lo que miraría en la parte de género sería primero que todo cuantificar en este contexto de bailarinas de pole dance cuántas son mujeres, cuántos son hombres, cuántas son personas trans, cuántos son personas con orientaciones sexuales no heteronormativas, etcétera, ¿cierto? Ese sería como algo que yo haría cuanti. Y ahí pues me da pistas de, bueno, la mayoría son mujeres, algunas son chicas trans, pocos hombres, etcétera. Y la metodología cualitativa, pues no está centrada en la cantidad, ¿cierto? Sino está centrada en la cualidad, en las propiedades del fenómeno que me propongo conocer. En este caso, si estoy hablando del género, pues aquí ya no me interesa tanto saber cuántas mujeres, cuántos hombres, sino me interesa saber un poco ciertas propiedades de las personas que hacen parte de esa práctica del pole dance. Entonces, bueno, así son mujeres, pero ¿qué mujeres? Entonces, puedo preguntar por su edad, entonces, son mujeres jóvenes, son mujeres mayores. Puedo preguntar por su clase social. La mayoría de mujeres vienen de cierta clase social. Puedo preguntar por sus niveles de estudios o a qué se dedican. Entonces hay una homología entre ciertas prácticas sociales o posiciones sociales y la práctica del pole dance. Y también puedo preguntar luego cómo se han sentido antes y después de practicar el pole dance, por qué resultaron en el pole dance, como un poco toda la historicidad que hay detrás de esa práctica, cómo el pole dance y su práctica ha cambiado la relación con su cuerpo, con su mente, con su alma, con sus amigos, qué estigmas ha tenido por estudiar, por practicar el pole dance, etcétera. Entonces, un poco todas estas cosas, como un poco más minuciosas, más detalladas, eh, pues son las que indagamos en la investigación cualitativa, ¿cierto? Como que claro, alguien diría, bueno, pero muchas de esas propiedades también podemos cuantificarlas. Sí, podemos hacerlo. O sea, yo también podría estadísticamente levantar una estadística de cuántas de estas mujeres son de clase alta, cuántas de estas mujeres son mayores de 20 años, cuántas de estas mujeres su vida emocional mejoró desde que practicaron el pole dance, cuántas mujeres se han sentido estigmatizadas desde que practican pole dance. Todo eso también lo podremos cuantificar. Sin embargo, si se dan cuenta, como que de alguna manera, los datos cuantitativos me dan ciertas cosas que los datos cualitativos no me dan tanto y viceversa, o sea, un poco por eso se complementan. No quiere decir que siempre hay que hacer ambas investigaciones, uno puede hacer una investigación solamente cuantitativa y vale, uno puede hacer algo 100% cualitativo y vale, pero también uno puede hacer un estudio mixto que mezcle cuanti y quali y pues también vale, ¿no? Todo esto hoy en día se vale, podemos hacer lo que queramos en la investigación. Eh, un poco la decisión metodológica tiene que ver con qué es lo que queremos, ¿no? Y saber un poco, ser conscientes de qué gano y qué pierdo un poco cuando decido un enfoque u otro. Entonces, a veces los estudios cuantitativos nos dan como miradas panorámicas muy generales, como pistas grandes de hacia dónde va el fenómeno,
pero a veces sacrifica la profundidad, los detalles, como que tenemos un mar de realidad, de comprensión, pero con un centímetro de profundidad muchas veces, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ah, sí, claro, la mayoría son mujeres, las que practican el pole dance, algunas son chicas trans, son de tales edades, tal, tal, tal. Pero digamos, cuando yo me voy por los métodos cualitativos, a veces de pronto no tengo un panorama tan grande porque no puedo generalizar tan fácil de tantas personas son de estas, la mayoría, la minoría son de esta población. Pero digamos, con las pocas personas con las que yo tengo un contacto, sí puedo saber mucha información, puedo saber toda su historia completa de cómo, con detalles, entró a practicar el pole dance, cómo se ha cambiado su vida, cómo su relación con su cuerpo ahora es de esta manera y no de otra. Entonces, como que ahí tengo de pronto menos amplitud del panorama del fenómeno, pero sí tengo como mucha más profundidad. O sea, tengo como muchos detalles que en la investigación cuantitativa a veces sacrificamos. Entonces, un poco eso es algo que hay que tener claro cuando tomamos las decisiones metodológicas de cómo vamos a hacer pues, nuestra investigación. Digamos que en la investigación etnográfica casi siempre hacemos cosas cualitativas, o sea, si se quiere el método etnográfico se considera casi siempre como un método cualitativo, porque la misma antropología de por sí como ciencia social es profundamente cualitativa, o sea, es como pues sí, una ciencia cuyo método es la etnografía y lo que más hacemos es etnografía y casi nunca hacemos nada cuantitativo, casi todo es cualitativo, todo es más descriptivo, detallado, etcétera. Sin embargo, yo hago esta distinción aquí, la traigo a colación, porque uno va a mirar y claro, hay perspectivas un poco más tradicionales de la etnografía según las cuales como que pues todo el trabajo etnográfico es observación participante, ¿no? Un poco como las presentaciones que ustedes hicieron en estos días, que tiene que ver con pues sí, ir, observar, ver y hablar con la gente. Y eso es cierto, claramente, eso es lo que principalmente hacemos en la investigación etnográfica. Sin embargo, no es lo único que podemos hacer. O sea, hay ciertas perspectivas un poco más holísticas, más plurales de la etnografía en las que de alguna manera me circunscribo, en las cuales uno puede, pues, meter, por ejemplo, métodos cuantitativos dentro del trabajo de campo etnográfico. O sea, un poco el punto es que si yo estoy viviendo en una comunidad, por ejemplo, durante un mes, 2 meses, 3 meses, en tal comunidad, hace una inmersión profunda en observación participante, que es lo fundamental, pero en el camino en que yo estoy en la observación participante, yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo hacer una cartografía, por ejemplo, hacer un mapa con convenciones para ver la distribución de actividades, del espacio, de clases sociales, de prácticas corporales, donde la gente se reúne a hacer deporte, etcétera, pero también puedo hacer un censo. Yo quiero saber, bueno, este es un pueblo pequeño y a mí me interesa saber de todas estas personas quiénes tienen implementos deportivos en su casa. Es una pregunta de censo de prácticas corporales. Entonces, no, que eso es cuantitativo porque un número, pues no importa. Yo estoy en un trabajo en el campo etnográfico donde me interesa saber ciertas propiedades de la población, en este caso, quiénes tienen objetos para hacer prácticas corporales. Entonces, hay un censo, es algo que perfectamente puedo hacer en el contexto del trabajo de campo etnográfico. También puedo hacer una encuesta. Quiero saber cosas muy generales sobre, bueno, de todo este pueblo, la gente cada cuánto hace actividad física, la gente cuántos amigos ha conseguido por practicar deporte, etcétera. Entonces, esa encuesta, si bien está considerada como una técnica de métodos cuantitativos, pues igual y si la hago en el contexto de yo estar un largo tiempo en un trabajo de campo etnográfico, se puede considerar como parte de la etnografía, porque al final pues son datos que me van a ayudar a entender el contexto que estoy observando y en el que estoy participando y con las interacciones que estoy teniendo. Entonces también de alguna manera vale. Y un poco esa es una forma de ver ya los métodos de investigación social desde una perspectiva también como interdisciplinar y con ciertos pluralismo epistemológico, como que hay varias maneras de conocer que al final pues se pueden relacionar y nos pueden dar más pistas sobre la realidad que nos proponemos conocer. Y bueno, de ahorita vamos a hablar un poquito sobre estas herramientas, estas técnicas de recolección de datos, pero quería un poco hacer esa salvedad de que si en el método etnográfico se asocia a ser cualitativo, podemos hacer también cosas cuanti si así lo queremos. Eh, bueno, esta distinción EMIC-ETIC también es importante, digamos que dentro de el desarrollo de la etnografía, pues es como una distinción importante. Esto también se encuentra en algunos manuales de investigación con otros nombres y otras maneras, eso no es tan importante. Lo importante es entender cuál es la diferencia.
De alguna manera, cuando uno se acerca a un contexto etnográfico, tiene uno al menos dos perspectivas. Una perspectiva es la perspectiva que uno solito, sin conversar con la gente, tiene acerca del fenómeno que está observando. Entonces, si nosotros vamos a observar una carrera de caballos en Providencia, como alguna vez un trabajo acá se hizo de etnografía muy bueno. Entonces, en esa carrera de caballos en Providencia, uno no tiene idea todavía de qué trata eso, pero no se dio cuenta de que la gente en medio de la carrera de caballos se empezaron a agarrar y se terminaron dando a golpes y hubo una pelea tenaz y uno no tuvo ni idea de qué pasó, pero pues uno observando dice, bueno, pues la gente estaba haciendo las carreras y de un momento a otro se agarraron a golpes. Y uno puede decir, ¿y por qué? Entonces uno no está tan seguro, entonces no puede hacer hipótesis. No, pues a lo mejor habían tensiones, habían cosas personales, yo qué voy a saber. Sin embargo, hay otro segundo momento, que es cuando uno dice, bueno, ¿y qué tal si le pregunto a las personas que se estaban peleando o a las personas que estaban más cerca o a cualquiera que haya estado ahí que sí sabe qué fue lo que pasó? Entonces las personas locales dirán, ah, no, sí, es que esa gente estaba apostando. Y como hacen apuestas de caballos, esa persona dice que hizo trampa. Y como hizo trampa, entonces hubo una pelea. Y esto no es la primera vez que pasa, porque siempre ha pasado, tararara, entonces la gente le empieza a contar a uno un poco las explicaciones. Luego uno va a otra persona y le dice algo parecido, y luego otra persona le dice algo similar. Y dice, ah, bueno, entonces a lo mejor mi hipótesis de que la gente se estaba peleando por otros motivos es más bien falsa y la verdadera explicación es que esto tiene que ver con apuestas, trampa y esto no es algo nuevo, sino es algo que ya tiene una historicidad, etcétera. Entonces, esos dos momentos es lo que trata de hacer la distinción, la noción de ética y émic. Entonces, la perspectiva émic le llamamos a la perspectiva que tienen las personas sobre lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto a la persona que se peleó, ella me dice, no, es que estábamos apostando y ese otro hizo trampa. Entonces, bueno, esa es la perspectiva, digamos, de la persona protagonista de los hechos, que me da un poco una explicación subjetiva, pero sobre todo vital, del contexto que yo quiero explicar, ¿no? La perspectiva ética tiene que ver con la perspectiva ya externa, la perspectiva que yo tuve inicialmente solamente como observador. Entonces, hay contextos en los que podemos hablar con la gente, podemos preguntar todo y tener la mirada émica. Casi siempre vamos a tener una mirada ética porque al nosotros estar participando de un grupo que es ajeno a nosotros, por ese mismo hecho ya nosotros estamos, pues sí, teniendo percepciones de lo que acontece y hacemos conjeturas sobre lo que no conocemos. Sin embargo, cuando tenemos acceso a lo que la gente sabe sobre lo que estaba pasando, pues tenemos una mirada más rica porque un poco involucra nuestra mirada externa y la mirada interna. A veces la mirada interna propiamente, uno creería que lo sabe todo, pero tiene puntos ciegos, ¿no? Es como una intuición que está latente en la etnografía y otros métodos y disciplinas como el psicoanálisis, por ejemplo. O sea, la gente puede hacer psicoanálisis a sí mismo como terapia a sí misma, pero los psicoanalistas dicen que siempre uno tiene puntos ciegos, cosas que uno no ve, y uno va a terapia y un psicoanalista externo va a ver cosas que uno no vio. Tenemos puntos ciegos en nuestra autoobservación. Lo mismo pasa en la etnografía, como que de alguna manera la etnografía tiene sentido porque somos personas ajenas al contexto que vamos a conocer, las que llegamos a ese contexto como foráneos y vemos cosas de una perspectiva como exótica, vemos todo diferente y nos podemos extrañar de lo que acontece. A veces cuando uno hace una reflexión, una observación sobre su propia práctica, como que uno ha naturalizado muchas cosas que no puede asombrarse de ellas, ¿no? Y no puede ver cosas que son raras, sino hasta que uno va como a un contexto externo y no puede comparar. Entonces, de alguna manera, esto de la mirada de Tikiemi, que es como un gran recurso que se tiene en la antropología, para tener una mirada un poco como pues externa, que daría un poquito de objetividad, e interna, que da mucha más subjetividad, vitalidad y un poco, pues claro, ¿qué puede hacer uno con esto? Pues lo que podamos y lo que queramos. Casi siempre uno va a tener una mirada externa cuando llega. A veces podemos hablar con la gente, pero a veces no podemos y nos toca quedarnos con la mirada externa, pues también se vale, ¿no? Entonces, un poco lo que debemos hacer es jugar como con las posibilidades del contexto. Y si es posible tener ambas miradas, pues casi siempre eso va a ser mucho más enriquecedor porque puede uno mirar desde adentro y desde afuera, y establecer pues una suerte de equilibrio entre ambas miradas. Pero pues si no se puede, pues está bien trabajar con lo que tenemos y podemos buscar otros métodos para conocer la experiencia de la gente, ¿no? Luego podríamos hacer un sondeo de opinión,
o yo qué voy a saber. Bien, hay otra distinción importante que no es propiamente solamente la etnografía, sino como de la epistemología, o sea, la ciencia, de cómo hacemos ciencia, cómo investigamos, cómo producimos conocimiento, y tiene que ver con dos caminos que hay típicos para hacer ciencia, para conocer, para hacer investigación, en este caso etnografía. Entonces, lo inductivo y lo deductivo. Seguro ustedes han escuchado esto. En cada ciencia pues adquiere matices, pero en general para todos es lo mismo. Poco se supone que, como lo dice la parte aquí bajita de la imagen, el camino deductivo supone ir de lo general a lo particular, ¿cierto? De cosas más generales a cosas más particulares. Y el camino inductivo supone ir de lo particular a lo general. Cuando estamos haciendo investigación social, en este caso etnográfica, utilizamos la noción de la distinción entre el camino inductivo y el camino deductivo para establecer la forma en la que relacionamos la teoría con la empiria. Y por la empiria me refiero a la observación participante, en este caso, a ir al campo. Entonces, el camino deductivo supone ir desde la teoría a la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, yo leo la teoría de Norbert Elias de que conforme aumenta la competitividad en una actividad deportiva, disminuye el carácter recreativo y aumenta la violencia. Entonces yo voy con esa teoría. La gente cuando empieza a apostar, cuando empieza muy competitiva, cuando se vuelve un torneo, ya el partido de fútbol entre las tías mixto no es divertido, sino empiezan luego es a quien haga un autogol lo sacrifican, como le pasó a ¿cómo se? Andrés Escobar y esas cosas, ¿no? Entonces voy con esa teoría a la realidad. Entonces voy al barrio de mi contexto y, y observo un poco, ¿no? Como si hasta cierto modo una práctica como están jugando con las canchitas y arman las canchas en el pasto y no están compitiendo. Y veo yo que no hay conflicto, digo, bueno, sí tiene razón Norbert Elías, no estaban apostando gran cosa, no estaban compitiendo con mucho importancia en un torneo o algo así, y estuvo pacífico. Entonces luego voy a la semifinal del torneo intercursos del colegio X, donde había mucha tensión, hubo faltas, casi se agarran. Pues ahí confirmo un poco la teoría de Norbert Elías de que al haber más competitividad disminuye, aumenta la violencia o la potencialidad de conflicto. Luego le puedo preguntar a la gente si en otros partidos que ha tenido como mixtos, con sus tías, con sus amigos, amigas, ha habido violencia y ellos me contarán. Y bueno, un poco a lo que quiero ir es que este camino deductivo supone como voy con una teoría que quiero confirmar o matizar o subvertir en la realidad. Entonces, mi teoría es esta, tengo ya unas preguntas, ya tengo unas cosas que quiero observar, relación entre en este caso competitividad, violencia, y en la realidad la confirmo. Luego al confirmar o refutar, pues vuelvo de la teoría a la empiria, vuelvo de la empiria a la teoría y digo, confirmo la teoría o rebato la teoría. Esto no es así, Norbert Elías está equivocado, la teoría debería ser de esta manera. Es un poco el camino deductivo. El camino inductivo es el camino opuesto, es el camino en el que no parto de la teoría para ver la realidad, sino que voy primero a la realidad y luego voy a la teoría. Entonces, digamos, voy yo al partido de básquetbol, de lo que sea, y no voy yo pensando ni en Norbert Elías, ni en la violencia, ni en la competitividad, sino que cuando estoy viendo el partido de básquet, me doy cuenta de que habían unos niños jugando y una niña quiso jugar y no la dejaron jugar, porque era una niña. Entonces yo digo, bueno, aquí lo que es importante no es la violencia, no es la teoría de Norbert Elias, sino es un asunto de género. Hay una exclusión porque hay unos estereotipos asociados al sexo, al género y a qué deporte deberían practicar. Y entonces los chicos la excluyeron por el género. Entonces, en la empiria, en la realidad, yo veo que el problema me puede conducir a la teoría del género, entonces voy de la empiria a la teoría del género y hablo de una teoría del género basada en lo que vi en la empiria.
Poco son esos dos caminos opuestos, ¿no? Un camino supone ir de la teoría a la realidad, a la empiria, que es el camino deductivo, y otro camino supone ir de la observación práctica a la teoría, ¿listo? Que es un poco el camino inductivo. En etnografía, ¿qué camino solemos hacer? Pues podemos hacer cualquier camino. O sea, esto es como algo libre, como les digo, aquí no hay como una regla muy estricta. Podemos ser creativos. Muchas veces cuando la gente hace un proyecto, una tesis, un trabajo de estos, la gente antes de ir al campo dice marco teórico y hablando un montón de teorías y luego esas teorías van y las aplican en el campo. Sí, le preguntan a la gente, hacen un test, un cuestionario, observan en función de la teoría y vuelven, ¿no? A verificar ese marco teórico. Eso es como lo que muchas veces se hace en una tesis. Pero hay otros caminos. Hay gente que va al campo primero, ve que puede ser importante y en función de lo que esté pasando en ese campo dice, ah, bueno, de acuerdo a lo que está pasando, debería revisar teorías de género o debería revisar teorías sobre la violencia o debería revisar teorías sobre otro tema. Pero es más bien la realidad la que me hace pensar qué teorías debería buscar. Están esos dos caminos. Hay un tercer camino que se llama la abducción, que tiene que ver un poco con ir y venir en esos dos caminos, ¿no? Leemos la teoría, vamos al campo, el campo nos sugiere otra teoría, volvemos al campo, el campo nos sugiere otra teoría y de la teoría volvemos al campo, estamos todo el tiempo entre la teoría y el campo, entre la teoría y el campo, y ahí vamos de alguna manera resolviendo la tesis. A mí el camino que más me gusta es ese, siento que de alguna manera empezar como de una forma muy rígida en solo la realidad o solo la teoría puede conducirnos como a, sí, a reduccionismos, ¿no? A reducir toda la teoría o a reducir toda la realidad. A lo mejor un equilibrio entre teoría, realidad, pues siento que cae bastante bien. Em, Volviendo sobre las técnicas de recolección, como les mencionaba en el método etnográfico, pues hay varias formas de recolectar información. Información, pues es datos, lo que la gente nos diga sobre sus experiencias, sobre cómo el deporte ha sido importante en su vida, sobre cómo el deporte tiene que ver con sus categorías de identidad como género, cuerpo, todo esto. Entonces, pues la principal técnica de recolección de datos en el método etnográfico, pues es la observación participante, como la hemos mencionado un montón, que es, pues, puede ser inclusive no participante, ¿no? Hay veces que uno va a observar y no hace nada. O sea, si uno va, por ejemplo, a ver un partido de fútbol en la tribuna oriental, pues uno está viendo el partido y observando a los hinchas, pero uno no tuvo que cargar un trapo ni dinero en un viaje, nada de eso. Y también se vale, ¿no? Hacer una observación sin participación también es completamente válido. Pero pues cuando tenemos la chance de participar hay una interacción y pues vale como más la pena pues esos datos, ¿no? Porque luego ya podemos pasar a otras cosas como por ejemplo una entrevista. Que una entrevista etnográfica, ¿qué hace una entrevista que sea etnográfica? La hace etnográfica que sea en el contexto etnográfico, o sea, que sea, no que yo entreviste al barrista en Starbucks, sino que lo entreviste en la tribuna norte, en la popular o en el bus que vamos viajando para otra ciudad. En ese contexto etnográfico, o sea, donde tienen lugar los hechos que me interesa conocer, si hacemos una entrevista, es una entrevista etnográfica, de lo contrario, es una entrevista normal. Esa entrevista etnográfica puede ser de varios tipos. Puede ser totalmente desestructurada, o sea, no hay un guión, no hay unas preguntas preestablecidas, sino es una conversación informal. Estamos con una persona que practica boxeo en el gimnasio de box y me da por preguntarle cualquier cosa sobre por qué le gusta el box y no otra arte marcial. Entonces, y luego se da una charla espontánea. Eso puede ser una entrevista etnográfica, no estructurada. Pueden haber entrevistas estructuradas, que es como yo ya sé que quiero preguntar, un poco casi siempre esto está asociado como a modelos deductivos, o sea, este camino deductivo, como de tengo una teoría y ya sé que quiero preguntar. Entonces voy a donde los del partido de fútbol y les digo, ah, bueno, y cuando ustedes apuestan la cancha sintética, ¿sienten que aumenta como la competitividad y la posibilidad de violencia o creen que no? O sea, un poco confirmando la teoría, si se quiere. Entonces, claro, como que en esa entrevista estructurada yo a veces hago preguntas muy cerradas, muy específicas, que es de lo que vamos a hablar y evito que la persona que estoy entrevistando se salga del guión. Y casi siempre esas preguntas están asociadas como a supuestos, a hipótesis
que están amparadas en ciertas teorías que yo me propongo corroborar o discutir de alguna manera. Y hay entrevistas como en un punto medio, como semiestructuradas, donde, claro, yo ya sé que hay ciertas cosas que quiero preguntar, pero estoy abierto a que en el contexto de la charla, pues la persona empieza luego a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que yo estaba preguntando, pero de momento hay ahí, pues cosas que pueden ser valiosas para la investigación, y pues deja uno fluir la conversación y luego vuelve uno sobre lo que quiere preguntar y luego aparece un nuevo tema que uno consideraba pero que da en el punto. Un poco eso también es como algo que pues uno tiene que ir explorando y todo esto, ¿no? Bueno, ya hablamos también de el censo, la encuesta, pues preguntar cosas como más generales que podamos cuantificar, podemos hacerlo en el trabajo etnográfico también. Podemos hacer historias de vida, ¿no? Que la gente nos cuente con mucho detalle, pues su historia de vida a la luz, ojalá, de algo que nos interese. En este caso, la historia de vida de tal persona a la luz de la relación entre cuerpo, mente y alma y prácticas corporales. Entonces, no, yo antes era sedentaria y tenía ansiedad, en cambio luego empecé a practicar deporte y la relación como con de mi cuerpo mejoró y mi mente se liberó, ya es menos ansiosa, lo que vas a ver poco cómo contar en términos diacrónicos, históricos, cómo la vida de una persona pues se ha cambiado, se ha ido transformando a partir de una práctica, de un consumo, de algo que nos interesa, en este caso seguramente el deporte. Y eso aparentemente que es muy personal, muy de una sola persona, casi siempre nos da pistas sobre fenómenos más generales, porque no somos tan únicos y lo que nos pasa a nosotros, pues le pasa a mucha más gente, ¿no? Un poco esa es la idea de la cultura y el sostén antropológico, más bien, sostén epistemológico de la antropología o la sociología, como ciencias que se basan en la idea de que pues no somos tan especiales y si conocemos bien la historia de vida de una persona, que obviamente tiene sus particularidades, nos da pistas sobre una generación, sobre un grupo poblacional, porque, claro, seguro yo no soy la única persona que tiene a los 30 años pelo largo y barba y una camiseta de Sistema Fadón. Hay millones de personas así en el mundo que seguramente comparten gustos similares a los que yo tengo, no solamente musicales, sino estéticos, culturales, etcétera. Entonces, claro, al acercarnos a la historia de vida de una persona, a lo mejor adquirimos información muy valiosa para entender culturas, grupos más generales. Pero si hacemos la historia de vida de 5 personas que hacen parte de una misma comunidad o que son parte del mismo equipo de tenis de mesa paralímpico, seguramente tendremos muchas pistas para entender lo que significa ser jugadora de tenis de mesa paralímpico o algo así. Y bueno, los grupos de discusión son pues como entrevistas grupales más o menos, ¿no? Como que charlamos con varias personas sobre un mismo tema y pues bueno, esto también tiene los niveles de estructuración de la entrevista que hablábamos, ¿no? A veces un poco más rígido, con ciertas preguntas muy establecidas o a veces más libre o a veces simplemente nos sentamos y votamos como una pregunta como que quiebre el hielo y la gente empieza a hablar y hablar y hablar y luego se da una conversación como si estuviéramos en un grupo charlando y pues eso nos da también a veces información importante sobre cosas que queremos saber en el contexto etnográfico y que es más rico y a veces ahorra tiempo y sale más sabroso que hablar con una sola persona en una entrevista o por 5 por separado cuando hablamos con esos 5 en un solo grupo de discusión pues también es como una alternativa. Digamos que esas son diferentes posibilidades de recolección de datos en el método etnográfico y bueno, ustedes tienen como pues la chance de explorarlos y digamos que acá hay como talente, tal libertad en la lección y bueno, como tal en la creatividad, ¿no? Hay gente que se inventa, pone a la gente a hacer dibujos, hacen mapas, hacen fotografías también, ¿no? La foto etnográfica también es fundamental. Hay gente que hace como videos, documentales, hay gente que hace danzas, juegos, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, el punto es que ponen a la gente a escribir, es decir, hay muchas posibilidades para recolectar información, como que el punto es la creatividad y que nos sirva, ¿no? Que sentamos que esa información de alguna manera nos sirve. Y bueno, para cerrar les voy a compartir como algunos tips para hacer la observación participante, o sea, específicamente para esta técnica de la antropología. Y pues bueno, la primera es que a veces la mejor pregunta es la que no se formula. Y aquí esto lo clave es aprender a escuchar. Es decir,
Muchas veces uno pregunta muchas cosas y la gente pues le dice a uno ciertas cosas, pero hay veces que uno no pregunta nada y simplemente el hecho de estar asistiendo a ciertas actividades y escuchar a la gente hace que los datos más importantes aparezcan ahí solitos. O sea, uno no los busca mucho, sino llegan. La gente le termina contando a uno las cosas más importantes cuando uno aprende a escuchar, cuando uno está con la gente y conversa, pero sobre todo escucha. Eso es como un tip clave. Es importante tomar en serio los relatos de la gente, ¿no? La gente a veces nos habla de duendes y nosotros decimos, ah, gente pendeja. Y pues a lo mejor y aguas con los duendes. Entonces, sí, como que hay cosas que la gente nos dice que a veces nosotros las descartamos por nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestro escepticismo, pero es importante tomar en serio lo que la gente nos dice sobre los mundos que ellos conocen. Si ellos saben sobre el mundo del cricket, pues hay que escuchar lo que la gente nos dice sobre el cricket. No quiere decir esto que la gente no nos diga también mentiras o información que no es tan verdadera. Hay que hacer filtros con eso y obviamente hay que establecer un equilibrio con tomar en serio a la gente, ¿no? Pero hay maneras para saberlo. Una manera para, por ejemplo, hacer esa vigilancia es la triangulación de fuentes. O sea, cuando la misma pregunta no la responden varias personas y cinco personas nos dijeron una cosa y una persona nos dice otra, ya uno va viendo que, pues a lo mejor bajo un pur criterio estadístico, pues es el relato de esa persona quizás es el raro y los demás van como para el mismo lado, luego esa seguramente será la verdad o lo más cercano a la verdad, ¿no? Ese también es como un camino. O, por ejemplo, hay estadísticas que dicen algo muy distinto a lo que la gente nos está contando desde una perspectiva etnográfica, entonces, y experiencial. Entonces, uno puede ahí como contrastar un poco. Muchas veces coincide todo, coincide la estadística con lo que la gente dice y ahí es cuando estamos sintiendo que es coherente lo que estamos estudiando y que pues hay como muchas fuentes para sostener la veracidad de lo que estamos diciendo. Pero un poco tiene que ver con eso, ¿no? Cierto equilibrio entre tomar a la gente en serio y también hacer cierta vigilancia de la veracidad de los relatos de los informantes. También es importante evitar preguntas que conduzcan a respuestas artificiales, ¿no? Como que a veces preguntamos como con ciertos sesgos y esa pregunta sesgada como que conduce a la gente a veces a responder lo que uno más o menos sugirió respondan con el sesgo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. También es importante dejarse llevar por el campo, ¿no? Como que a veces uno tiene objetivo general, objetivo específico y un cuestionario de lo que uno quiso hacer en el campo. Pero resulta que cuando uno llega a ese lugar, ahí no era ahí, toca hacer algo distinto. Entonces hay que tener siempre cierta flexibilidad. Yo en la investigación que estaba haciendo en la maestría, yo me fui a Río de Janeiro a buscar una gente que yo iba a conocer y resulta que ese grupo allá no existía al final, sino el grupo era en Sao Paulo, entonces a mí me tocó cambiar todo mi trabajo de campo e ir a Sao Paulo y en Río de Janeiro buscar grupos similares para recolectar una información similar a la que yo necesitaba, ir y volver a Sao Paulo y así es la vida etnográfica, o sea, como que a veces planeamos todo mucho, como en la vida, pero las condiciones cambian y luego uno tiene que adaptarse. Es importante cierta flexibilidad para que el trabajo etnográfico no nos enferme, no nos agobie y podamos aprovechar pues lo que nos da la realidad, lo que nos permite el contexto y hacer la etnografía o la investigación que tenemos, pues que tenemos que hacer, que queremos hacer. También es importante estar atento y abierto a las categorías emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo estaba estudiando, para seguir el mismo ejemplo de la violencia de Norbert Elias, en el básquetbol. Pero resulta que cuando fui a hacer el trabajo de campo sobre esa violencia y la competitividad en el básquetbol, me di cuenta de que lo que estaba más en juego ahí era el tema del género porque excluyeron a las niñas de jugar básquetbol. Entonces, claro, yo puedo seguir trabajando lo de la violencia porque me interesa saberlo y ahí lo puedo ver, pero hay que hacerle un campito a esta categoría emergente que es la categoría de género, porque parece que eso es algo central en el contexto en el que yo estoy haciendo la etnografía. Entonces, un poco ahí en esa categoría emergente sería, bueno, vamos a leer sobre género y básquetbol y exclusión y cómo podemos hacer actividades para que haya integración y transformación de los mismos géneros de género. Entonces, un poco estar abiertos y flexibles a esos nuevos temas, esas nuevas categorías que nos pueden llevar a revisar nuevas teorías y volver sobre el campo para, pues, comprender y luego discutir esas teorías otra vez, un poco jugando a la abducción, ¿no? De ir y volver entre la teoría y la empiria.
Y bueno, también es importante cómo identificar lo que es importante para el grupo estudiado. Porque claro, muchas veces nosotros vamos con la idea de, no, aquí lo importante es la violencia porque es lo que yo quiero ver. Pero resulta que la gente me está hablando de sobre el género o sobre por qué la religión es importante cuando ellos practican deporte. Su fe es central para el logro deportivo. Entonces, si ellos me hablan de la fe, de la fe, de la fe, del logro deportivo y del alma, pues yo tendría a lo mejor que hacer caso de eso y revisar algo sobre eso, sobre esa teoría de la mente, la fe, el alma y el logro deportivo, y no centrarnos solamente en la violencia, que parece que no es algo que sea central para el grupo que estoy estudiando. Entonces, esa empatía también con las prioridades de los grupos también es importante. Y bien, para finalizar, algunas consideraciones éticas en el trabajo etnográfico. Digamos que hace algunos años en la investigación social y en todos los tipos de investigación, pues hay como comités de ética, ¿no? En la universidad nosotros tenemos un comité de ética que avala nuestros proyectos de investigación, tanto las tesis como los proyectos de investigación que hacemos los profesores, y tienen varios criterios, ¿no? Entonces, eh, poco esta idea de que a veces la investigación pues, va por encima de la ética, ¿no? Y tiene consecuencias políticas y humanas y ambientales graves, ¿no? Como por ejemplo ponerse a experimentar con humanos clonándolos para hacer cosas raras como en Stranger Things. Pero a propósito de que no queremos eso, pues aparecieron los comités de ética para de alguna manera regular como pues cierta ética, establecer ciertos límites a la investigación científica. Entonces en el ámbito de la etnografía, pues casi siempre tenemos como menos, se habla de impacto pues, en las poblaciones, en lo ambiental. Nuestra investigación no es como tan impactante, tan grave, como si estuviéramos en una investigación sobre suelos y necesitamos hacer un hueco y joder la fuente de agua de la comunidad. No es el caso con la etnografía, pero sí que, por ejemplo, tratamos a veces con relatos delicados, ¿no? La gente nos cuenta sobre episodios de violencia, situaciones de desplazamiento, de dolor, cosas que a lo mejor la gente no quiere que su identidad sea divulgada. Entonces tenemos, por ejemplo, el consentimiento informado, que hoy en día se maneja un formato, sí es una posibilidad, aquí para el curso no vamos a hacer ningún formato de eso, pero sí mantener el principio ético del consentimiento informado, como contarle a la gente que lo que estamos haciendo es para una tarea de la universidad, para un trabajo y que pues esa información no la vamos a utilizar pues, para divulgarla a todo el mundo, sino solamente para fines pues, académicos. También está la confidencialidad, ¿no? Se le puede, casi siempre cambiamos los nombres de las personas. Hay gente que a veces quiere aparecer en nuestras escenografías porque les gusta que su historia sea conocida y eso está bien y colocamos sus nombres. Pero hay gente que no quiere aparecer porque pues es que pasaron cosas horribles en el relato que nos está contando. Entonces prefiere mantener la confidencialidad. Entonces cambiamos su nombre y al principio de la etnografía mencionamos en la metodología que los nombres de los participantes fueron modificados para proteger su identidad. Y eso es totalmente válido y pues es como un principio como esta ética en la investigación etnográfica. También un poco el respeto a la comunidad, también y la explotación de la comunidad, ¿no? Como tratar de hacer como que la investigación que hacemos pues sirva de algo a la comunidad, ¿no? O al menos no los afecte, porque hay investigaciones que afectan a la comunidad. Eh, entonces, en este caso, pues es tratar de tener cierta reciprocidad, ¿no? Hoy en día y hace tiempo se maneja que muchos grupos, muchas organizaciones, si uno va a hacer un trabajo de campo con una ONG, con un grupo, un resguardo indígena o un proceso comunitario, la gente dice, bueno, ¿y nosotros cómo nos beneficiamos de esto? Entonces uno dice, bueno, pues la etnografía a lo mejor puede dar pistas sobre cosas, necesidades que ustedes tienen en su programa deportivo y yo puedo identificar esas necesidades, también las virtudes y dar algunas pistas como sugerencias para rellenar esas necesidades que tienen o alternativas para que el programa tenga pues más potencialidad en diferentes ejes como la inclusión, etcétera. Entonces ellos dirán, ah, bueno, entonces sí, y además voy a hacer unos talleres de pole dance, les voy a enseñar a jugar Ultimate. No sé, la gente hace un feedback y eso hace parte también de la investigación científica, un poco en términos de ética,
pues sí, la gente nos da su tiempo, su conocimiento, sus experiencias, pues está bueno que nosotros sí podemos, pues demos un granito de arena, sea el conocimiento, pero por lo menos que lo podamos divulgar con ellos, que podamos, no es como que escribimos el artículo y nos vemos, sino al menos cuando tenemos el artículo se lo mostramos a ellos para que ellos puedan revisarlo, también podemos hacer una socialización pública para que todo el mundo se entere qué fue lo que se dijo sobre la comunidad y también las sugerencias, etcétera. Entonces es como algo importante. Bien, entonces yo cerraría con esto y no sé si Luisa que está aquí tiene pronto alguna pregunta, si ella ya hizo ahorita su acercamiento etnográfico, no sé si al fin hizo lo del pole dance, si más no recuerdo, u otro tema, cómo le ha ido en ese acercamiento etnográfico o qué ha pensado para el acercamiento etnográfico a la luz un poco de todos estos temas que hemos mencionado de, pues, de este método de investigación. Mira que ahorita cuando estabas explicando lo del EMIC y el ETIC, justamente se me vino a la cabeza un escenario que viví hace como unos 3, 4 años atrás. Pues resulta que las academias de pole dance por lo general también ofrecen otros cursos y como que el más popular aparte del pole es el twerking. Entonces, la academia donde yo asistía, que se llama Pole Dance Bogotá, una vez al mes, un domingo, siempre como que hacía unas clases afuera, en donde era cerca al Movistar Arena, clases a todo el grupo de twerking. Entonces, pues iban los estudiantes sí, estudiantes, sí, los estudiantes de la academia, gente que quisiera, todo eso. Los primeros meses estuvo muy bien, pero pasó algo en uno de esos domingos que muchas personas que vivían como por la zona, más que todo mujeres mayores, empezaron a atacarnos verbalmente, bueno, atacarlos a ellos, yo no estaba en ese entonces, y pues salieron a relucir como palabras de, ay, que son unas putas, que estamos calentando a los hombres, aunque también habían hombres ahí practicando twerk, entonces también era una ofensa con ellos diciendo, ay, es que ustedes son unos maricones, mariquitas, yo no sé qué, que estamos promoviendo la prostitución, que esto es un barrio decente. Entonces, como que en medio de esa pelea se quitó ese espacio de clases al aire libre, porque pues también como que, wow, fue como que ellos me contaron, de hecho me contó, fue una profe, que mucha gente estaba gritando esas cosas. Entonces es como, sí hay mucha violencia porque pues todo lo relacionan a la parte sexual, entonces los que hacen eso si son mujeres son putas y los que son hombres son maricones, entonces horrible, o sea, eso me acordé de todo eso y yo, ay, entonces eso se puede hacer desde la vista desde el EMIC y la del ETIC y yo, wow. Exacto, sí, yo creo que ese ejemplo que colocas es muy bueno para ver esas dos perspectivas, ¿no? Porque y una de las limitaciones, por ejemplo, un enfoque solamente ético. Uno tiene la mirada externa y entonces estas señoras se basan en sus categorías y en sus categorías pole dance es equivalente a trabajo sexual o a gays. Entonces, pues claro, uno al basarse solamente en la observación externa, pues a veces queda ciego y preso de sus propias categorías. Un poco las virtudes del enfoque EMIC es salir un poco de las categorías de uno y abrir el mundo de uno, su comprensión a las categorías que tiene la gente sobre sus propias prácticas. Y ahí uno se da cuenta de que, pues, si las señoras hubieran hecho el ejercicio y ir a preguntar, bueno, ¿y esto qué es? Pues a lo mejor dirían como, uy, eso es lo máximo, quiero mejorar mi estado de salud, voy a practicar pole dance. Sí, Entonces, tiene que ver un poco con eso. es verdad, es verdad. Y tú ya empezaste a hacer, vas a hacer el trabajo etnográfico sobre esa academia o cómo piensas hacerlo para ese curso? Pues yo pensaba, actualmente ya no estoy viviendo en Bogotá, vivo en Chía, pero pensaba hacerla desde Poldas Bogotá porque pues tiene muchas sedes dentro de Bogotá y hay muchos profesores. Y lo que me gusta de esa academia es que hay profes de todo, hay profes mujeres, profes hombres, tenía una profe trans y está más abierto al público. Aquí en Chía sí hay otra academia de pole dance que es la que estoy asistiendo, pero es muy chiquita, es de hecho en un garaje chiquito y la mayoría somos mujeres. Entonces siento que aún tengo contacto con mis antiguos compañeros de Bogotá, entonces yo creo que me enfocaría más en lo de Bogotá porque siento que podría tener más información que la de aquí de Chía.
Entonces ahí vamos en el proceso. Bueno, pues suena muy bien. Y eso que mencionas también es llamativo porque cuando uno está haciendo una investigación, tomar la decisión de a qué nicho etnográfico va uno, pues no es tan fácil, ¿no? Porque toca empezar a considerar ciertas variables. Entonces alguien diría, bueno, pues estoy viviendo en Chía, pues la más fácil es esta porque es más cerca, estoy participando, pero entonces aquí sacrifico la diversidad que a lo mejor hay en Bogotá porque hay gente de otros géneros, otras edades. Entonces sí, como que cuando uno empieza a sopesar esa decisión, pues es importante porque al final pues tiene que ver con los hallazgos a los que uno resulta llegando, ¿no? En Sí. todo caso, pues yo creo que aquí pues todo se vale, ¿no? También si uno tiene la chance de hacer algo comparativo, hay etnografías comparativas, como que Ah, hace uno una descripción, cómo es el pole dance en Chía, que no son solo mujeres, en un lugar pequeñito, y cómo es el pole dance en un lugar como Bogotá, más cosmopolita y diverso, donde llega gente trans y de todo lado, y luego puede hacer una reflexión a propósito de qué virtudes en un espacio, qué puede aprender un espacio del otro, no sé, las posibilidades son infinitas. es verdad. Ah, sí, súper, profe. Bueno, entonces, pues no sé si tengas de pronto alguna duda o algo, algún comentario sobre todo esto, o vamos por aquí terminando. Por mí ya estaría todo bien, profe, ya quedó claro. Listo, Luis. Entonces, un abrazo para ti y para todos los demás. Nos vemos en la próxima sesión. Vale, profe, muchas gracias por todo. Chao. Chao, chao.